Buenos días, Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de estar acá en la casa del Señor, acá preparándonos para nuestro estudio en la mañana. Continuamos con nuestro estudio bíblico, hermanos, estudiando la Biblia Ilustrada. Les quiero pedir que me acompañen así en mi oración. Espero que les vaya bien con el estudio. Y les recuerdo a todos que esta semana tenemos el estudio, y las próximas 2 semanas no lo tendremos. Luego entonces continuamos con el estudio. Así que manténganos en oración para el viaje que vamos a estar haciendo, para que sea de glorificación para la vida de nosotros y también de las personas que estarán compartiendo con nosotros lo que aprendamos de este viaje. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Te agradecemos, Señor, glorificamos tu nombre de una manera especial. Y entendemos, Padre, que tienes un plan y un propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que mientras continuamos profundizando en el estudio, Padre, de tu palabra, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, y que no nos apartemos, Señor, de tu palabra día tras día. Te agradecemos estas cosas, Señor, así mismo las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, la copa robada es la próxima parte que estamos estudiando. Génesis capítulo 43, versículo 1, hasta el capítulo 44, versículo 12. Entonces tenemos acá, comenzamos aquí rapidito. Jacob y sus hijos, ellos no habían encontrado ningún tipo de alivio en base al hecho de que había una hambruna, no había comida para comer. Entonces, en base a esto, ellos no entendían tampoco, hermanos, el plan divino que tenía Dios al usar esta hambruna para poder traer armonía familiar. Entonces, cuando los hijos de Jacob fueron enviados entonces para ir hacia Egipto, para que se reunieran así con José, y para que fueran alimentados la familia completa utilizando lo que se había guardado, ¿verdad? Mientras el tiempo que José había estado como líder en ese momento. Si se acuerdan el sueño de que iba a haber una hambruna, ahora José es puesto como segundo en comando y él prácticamente, la palabra de José tiene prácticamente la misma autoridad que la palabra de su superior, ¿verdad? Entonces, podemos ver en este momento que ahí está la comida. Y un recordatorio para nosotros, hermanos, y les recuerdo esto infinitamente, se los recuerdo, bien importante. Es importante que miremos el aspecto histórico de la Biblia, pero también es importante que miremos el aspecto de aplicación sobre nuestras propias vidas de lo que aprendemos de la Biblia. Así que una cosita que podemos mirar que aprendemos ahora mismo es el hecho de que si usted y yo estamos orando, ¿verdad?, para recibir el alivio de alguna cosa, de algún sufrimiento, de alguna presión, tenemos que entender que algunas veces, hermano, no vamos a recibir ese aliento o esa motivación, lo que deseamos inmediatamente, sino que va a venir al tiempo divino de Dios. Además de eso, también entender que es posible que Dios nos esté guiando a través de un plan divino de una manera que nosotros quizás no entendemos, para que finalmente hallemos lo que son los tesoros de Dios. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 9, ¿verdad?, del capítulo 44 también, que Judas aceptó la responsabilidad completa por la seguridad de lo que era Benjamín, el más pequeñito de la casa, y él no sabía lo que verdaderamente significaría esto para él, porque él estaba imaginándose que no iba a pasar nada, pero verdaderamente no lo sabía. Pero él estaba determinado a hacer su parte, y al final, las palabras que Judá comparte le causan como aflicción, le empiezan a mover el corazón a lo que es a José, y él con su emoción que sentía no se pudo aguantar más y le reveló entonces a ellos quién él era. Muchas veces en nuestra vida también entendemos y aprendemos, hermanos, que aceptar responsabilidades a veces no es fácil. No sé cuántos de ustedes han cometido un error, una falta, una mentira, un engaño que ustedes mismos hicieron, y luego, hermanos, van a reconocer esa falta, ese error. No sé cuántos de ustedes se les hace fácil, pero muchas veces es muy difícil. Y todo se basa en una palabrita, hermanos. Y es la palabrita
una palabra que no se habla suficiente de esta palabra, y pronto estaremos haciendo un estudio en esta palabra. Un estudio bastante profundo, porque es una palabra que se habla, se menciona como si no tuviera significado, y es la palabra orgullo. Y podemos preguntar, ¿somos orgullosos? Muchas veces el orgullo, hermano, es lo que nos lleva a hacer las cosas bien o a hacerlas mal. Cuando estamos dispuestos a humillarnos, ¿verdad? Y a no permitir que nuestro orgullo sea lo que nos controle. Entonces, cuando muchas veces cuando recibimos como una tarea, a veces nosotros mismos no continuamos la tarea que nos toca desde el principio hasta fin. Y muchas veces no hacemos esto porque no vemos el valor y la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Habiendo dicho eso, si vivimos nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, haciéndolo todo como si fuera para el Señor, vamos a tener una actitud diferente hacia lo que nos rodea. Podemos ver entonces también que en el capítulo 43, versículo 11 de Génesis, que le traen entonces estos regalos, le traen especias, mirra, le traen nueces, almendras, le traen también cosas que en esos momentos eran de un valor bastante significativo y no quizás lo más común necesariamente en Egipto. Y aún en medio de esta hambruna, cosas un poquito más raras. Vemos también que cuando llegan los hermanos de José a Egipto, ellos ven que habían en sus sacos el dinero que ellos habían traído para pagar, prácticamente había sido el dinero que habían traído en 42.35, donde dice así, vamos a ver acá, recordatorio, que ellos habían vaciado todo lo que tenían de sus sacos, el dinero que habían traído de plata, y de repente, cuando están en la casa, ven que tienen el dinero todavía ahí. Y hubo sorpresa. Entonces vemos luego que algunos meses después regresan de nuevo a Egipto para buscar más comida. Jacob les dice, les instruye que cojan el dinero adicional para que puedan pagar por lo que habían tomado anteriormente, como también grano adicional para este momento. Jacob no estaba tratando, hermanos, de salirse con la suya, como decimos, y de aprovecharse, sino estaba tratando de poder sustentar a su familia haciendo y siguiendo lo que tenían establecido en esos momentos. Tenía una reputación, hermanos, de honestidad, ¿verdad? Era una cosa mucho más importante que cuánto dinero tuviera una persona. En el día de hoy, muchas veces es lo opuesto. Estuve escuchando un estudio, una estadística esta semana que me pareció muy interesante, se la comparto, decía lo siguiente. Personas que se han hecho ricas, la lotería o por, vamos a decir, un trabajo que le trajo mucho dinero, mostraba que en comparación a una persona que no se había hecho rica, a los meses, algunas veces hubiera hasta preferido, dicen algunos de ellos en encuestas, no haber ganado dinero. Porque muchas veces el ganar dinero le trajo enemigos. Porque entonces ahora la gente solamente le buscan pidiéndole dinero a estas personas. Y las personas que no han estado en esta situación quizás pueden experimentar una manera diferente de poder vivir su vida. Así que para mantener eso en mente. ¿Cómo regresó ese dinero a los sacos? Pueden haber pensado ellos, pero probablemente entendemos que probablemente pues José le había instruido a sus ayudantes que se lo regresaran entonces a él. Y también vemos, hermanos, que en el versículo 32 del capítulo 43, ¿por qué es que, a una pregunta para responder, ¿por qué es que José come solo? Pues él estaba siguiendo más lo que eran las leyes de los egipcios, ¿verdad? Un sistema de castidad. Los egipcios se consideraban ellos mismos altamente inteligentes y sofisticados. Ellos miraban a las personas nómadas y a las personas que eran pastores como si fueran personas vulgares, sin educación, campesinos. Y como un hebreo, pues José no podía comer con los egipcios, aunque
él era mayor que ellos en la posición que tenía. Mire cómo es la cultura, hermano. Entendiendo estos aspectos culturales, entendemos entonces por qué pasaba esto. Y como extranjeros, entonces, lo que eran los pastores, los hermanos, ellos tenían un rango mucho menor que cualquier ciudadano egipcio y también tenían que comer separados. Entonces, en el capítulo 44, versículo 2, vemos acá que José tenía su copa, que era un símbolo de su autoridad. Y hasta algunas personas creían que tenía hasta poderes sobrenaturales que tenían estas copas. Podemos ver también acá que robarse eso, hermanos, no era como vamos a decir robarse qué sé yo, una servilleta o no, tenía un costo mucho más grande por la importancia que tenía esta copa. Una persona echaba el agua en esta copa y luego la utilizaban a veces para interpretar las reflexiones que hasta aparecían, para que entendamos, hermanos, el mundo de la idolatría, como se enfocaban en las cosas que veían, que todavía pasa hoy mucho en nuestra sociedad. No sé si han visto historias de personas que han encontrado la cara de Jesús en una tostada de pan, estaban a punto de tomar su café y de repente y le toman una foto y ya la gente va a esa casa a buscar milagros y a pedirle a esa taza de café que utilizaron. Y cuando aparecen las diferentes imágenes que dicen que aparecen en las paredes. Y sí que, hermanos, son cosas que pasan en nuestra sociedad. También entendemos un punto importante, que cuando una persona se rasga sus vestidos, era una manera de demostrar lo que era aflicción, de demostrar lo que era sufrimiento. Y los hermanos se sentían ellos, ¿verdad? Bien preocupados de lo que le podía quizás pasar a Benjamín cuando sucede este acto. Y veremos lo que pasa entonces en el día de mañana. Así que vamos aquí a parar por el día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Continúa hablándonos de una manera especial, Señor. Continúa bendiciendo cada persona que ha decidido, Señor, caminar en esta jornada, Padre, de estudio de tu palabra. Continúa hablándonos, Señor, diariamente. Continúa con tu presencia en nuestras vidas y que podamos aplicar lo que aprendemos, Señor, siendo personas no de orgullo, sino siendo personas que buscan honrarte a ti. Te agradecemos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga, le amamos y recuerden, busquemos la presencia del Señor. Vamos asimismo a mantenernos firmes en Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.